Y como cada semana, nuevamente estamos con ustedes para llevar a cabo entrevistas de altísimo interés que les sirven y que de alguna forma también forman parte de un esquema de noticia y de conocimiento. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Alejandro González Cusi. Él es comisionado municipal de seguridad aquí en Morelia y desde luego que trae como punto central, nos va a dar a conocer el nuevo modelo de policía que ha sido además muy elogiado. Quédense con nosotros, ya teníamos ganas de esta entrevista de hace tiempo, hoy se nos da y tendremos esta charla larga y tendida con el comisionado de seguridad aquí en el municipio de Morelia. Nos interesa mucho el tema de la seguridad, cómo está trabajando la policía de Morelia, los problemas que también enfrentan como corporación, que se viene posteriormente, en manos de quién pues está la seguridad que cuida a los morelianos. Así de que quédense con nosotros todos los miércoles, recuerden, 8 de la noche aquí por Zona Michoacán, en todas las plataformas digitales, los estrenos de entrevistas. Y tal como lo venimos comentando, está con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Alejandro González Cusi. Él es comisionado municipal de seguridad y es un placer tenerlo con nosotros y poder platicar ampliamente con él. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Dani. José Luis, encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Gracias Al contrario. Hay un tema muy importante, el nuevo modelo de policía de Morelia. No había policía en Morelia para empezar. Entonces, formar la policía, llevarla a niveles como actualmente se desempeña, ha costado tiempo, trabajo, personas. En ese momento, el modelo de policía incluso es pues seguido por algunas otras entidades, organismos, países, en fin. Cuéntenos, doctor. Fíjate que sí, efectivamente, la historia se remonta a 2015, quizá un poco antes los esfuerzos que ya había venido haciendo algún presidente municipal por generar alguna policía. Pero formalmente en 2015 Morelia era una de las pocas capitales del país que no contaba con policía municipal. Recordemos que había 80 o 90 elementos de estos de los tamarindos, recordarán que sí, era una claro. dirección de tránsito. Entonces el alcalde Alfonso Martín se propone en aquel momento generar una policía, pasar de esos 90 agentes de tránsito a una policía en toda la extensión de la palabra. Al término de 3 años, en esa primera temporada, se logró entregar una policía con 850 agentes. Llamó mucho la atención en su momento porque además hubo mucho apoyo desde el punto de vista del gobierno federal para la generación y construcción de proyectos locales. En ese sentido, fue una policía muy joven, ¿no? Se bajó el promedio hasta 32 años, una policía con muchas mujeres, que hoy conserva ese porcentaje, 53% mujeres, el 40% tenía una licenciatura, o tiene una licenciatura, y fue la primera policía del país que fue 100% certificada. Y empezó como a generar algunas cosas interesantes. Y yo aquí precisaría, porque también luego dicen, es que esos de Morelia se sienten hechos a mano, ¿no? El tema de que son el modelo nacional o el modelo Morelia. Solamente comentar que en su momento se echó a andar esta policía con 3 grandes apartados, que era policía de proximidad, atención a víctimas y justicia cívica, que iremos abordando, y que en aquel tiempo la tasa de homicidios dolosos, tanto en Morelia como en México y Michoacán, iban a la alza y en Morelia cayó. Eso llamó la atención, sumado a una editorial de The New York Times que hablaba sobre algunas cosas que se estaban haciendo en Morelia que venían a ser contraculturales. Es que llegan aquí los norteamericanos a través de USAID, que es la agencia de ayuda en el exterior, y también los británicos empezaron un poco a documentar lo que estaba haciendo Morelia y dijeron, algo están haciendo estas gentes acá que está resultando contracultural el esfuerzo para el tema de bajar el homicidio. Algo está pasando. Entonces de ahí nace el modelo, porque ellos lo que hacen es documentar los flujogramas, los procesos, se los presentan al gobierno federal a manera de conclusión diciendo, oye, este modelo está funcionando. Y por un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad en ese tiempo, queda como el modelo nacional de policía homologado, que viene a ser ratificado incluso por la actual administración como el modelo nacional de policía y justicia cívica. Por eso decimos que el modelo Morelia es el modelo del nacional, no en un ánimo como de soberbio tal, sino porque su génesis, sus procesos, sus procedimientos aquí, están documentados. Nacieron aquí, se documentaron aquí y empezó a irse a distintas partes del país. Alejandro, es importante conocer los orígenes, quién la crea. ¿Quién llega con esta idea? En este momento Alfonso Martínez, a presidente municipal, debe de haber un creador, alguien que se le ocurrió que tomó algún modelo, supongo. Bueno, a ver, la verdad te voy a decir una cosa, no es un tema que sea como inventar el hilo negro, también eso hay que decirlo, sino es un poco también
como poner en un rompecabezas las herramientas que se tienen a nivel municipal. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que veníamos de un tema de 2008 con los granadazos, 2014, un tema de gobernabilidad muy compleja, la situación en Michoacán, ustedes recordarán, y bueno, tuvimos la experiencia de la intervención federal en Tierra Caliente, sí, con el Ejército, la entonces Policía Federal, la Marina, y claro, se pacificó el Estado, ¿no? Si eso se podía llamarse el pacificar, con la presencia de militares fuertemente armados. ¿Qué pasaba si no te preocupabas por generar policías, jueces, ministerios públicos? Es decir, capacidad institucional. Pues en el momento que quitas al militar fuertemente armado, las cosas regresan al estado en que se encontraban. O empeoran, como es el caso hoy de Tierra Caliente, sí, que quizá tiene 4 o 5 veces los niveles de extorsión, violencia, homicidio, etcétera, que tienen 2014. Entonces, a partir de ahí se pensó este modelo, es decir, ¿cómo generamos un pequeño sistema penal a nivel municipal que tengamos la capacidad de tener como ese desarrollo institucional que nos permita dar el servicio que nosotros queremos y al mismo tiempo realmente sí abatir la impunidad? Entonces, así como se crea, digamos, en esa administración con Alfonso Martínez, oye, generemos un pequeño sistema penal, que no dependamos de nadie, que si prospera un caso a nivel penal a la fiscalía, qué bueno, pero si no prospera, que al menos quede sancionado en la parte administrativa. Entonces, así es como se pensó. Se creó junto con Alfonso Martínez, echamos a andar el modelo, insisto, con este tema de la visita de Estados Unidos se viralizó, sí, empezó a replicarse en muchos lados, hay muchas ciudades que lo siguieron, Ciudad Neza, la zona metropolitana de Monterrey, hay muchos esfuerzos en varias partes del país, y este proceso de ir teniendo un acompañamiento internacional, ¿no?, de cooperación con algunas agencias, ha permitido que hasta hoy podamos hablar que ha perdurado y madura este modelo. Alejandro, ¿cuáles son los secretos de la policía, del modelo de policía? A ver, el secreto yo te lo diría en dos cosas puntuales, ¿no? Como la receta secreta de Kentucky o de Coca-Cola. Así es. Por un lado, tener claro la disrupción de lo ordinario, es decir, cómo hacemos las cosas pequeñas y que son muy ordinarias de la mejor manera. Yo creo que eso es lo principal. Y dos, cómo reconquistamos al ciudadano como un elemento que nos permita ganar legitimidad y confianza. Me parece que esas son las dos cuestiones. Hay atrás de todo esto un apartado técnico, digamos, fuerte, ¿no? No es un tema solamente al azar. Es decir, en la medida en que una política pública y más las de seguridad dan algún resultado, que eso es lo que lo ha clasificado, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, como un modelo basado en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos, los americanos, son muy prácticos, ¿no? Una receta de pastel, tú pones agua, harina, huevos, tal, y si lo horneas y ya sigues del pie de la letra, vas a tener un pastel al final del día. Lo mismo sucede acá. Entonces, en el fondo hay muchos argumentos y cuestiones de construcción técnica, pero me parece que lo más importante es tener claridad en que no hay que estar inventando cosas, sino que hacer las cosas básicas y más esenciales bien hechas, y dos, poner a la persona en el centro. Dices que son 3 frentes, ¿correctos?, que trabaja esta policía de Morelia. Uno, la policía de proximidad. ¿Y las otras cuáles son? Atención a víctimas. Atención a víctimas, importante. Y justicia cívica. Policía de proximidad. Yo recuerdo hace muchos años, José Luis, recordarás cuando el licenciado Tinoco Rubí fue gobernador, que creó la policía de barrio, que en aquel momento funcionó muy bien. Tú conocías a la policía de tu colonia y le tenías confianza para acercarte a la policía de tu colonia, y las casetas que se abrieron en su momento, que después quedaron en el olvido. En aquel momento funcionó. ¿Es algo así la policía de proximidad? Sí, es algo así. Es un poco recobrar eso, pero no se queda solamente en la proximidad física, que eso es muy importante. Ese policía de barrio, al que le tenemos confianza. Claro que hay que llegar a ganar nuevamente. Las policías perdieron el prestigio y digamos, su buena fama, ¿no? Muchas veces incluso con razón, ¿no? En el caso de Morelia veníamos también de un proceso que la sociedad estaba enojada con su policía después del caso Julín, estos 3 años, digamos, previos a esta nueva administración, había cierto enojo. Entonces la proximidad la entendemos así, no solamente como un tema físico, ¿no? Que se, digamos, rehabilitar nuevamente las casetas, no solamente como lugares para veladores, sino como oficinas propiamente de descentralización de los servicios de policía, pero al mismo tiempo también yo les diría, cuadrantes, ¿no? El tema de sectores para que las emergencias puedan, digamos, atenderse en 5 minutos, ¿no? Tiene que ver con temas policiales, pero yo diría que mucho más que eso. Más allá de la parte física, hay que trascenderla, es cómo la policía está en las causas que duelen a los ciudadanos. Si se fijan hoy en el mundo, el concepto de policía está haciendo agua, ¿eh? O sea, un poco hay marchas en Francia, en Israel, en Colombia, porque no queda claro qué le toca hacer a la policía. Entonces, esa proximidad la entendemos nosotros como un tema de estar en las causas de los ciudadanos. Ejemplos. Hoy Morelia atiende, la policía de Morelia, el 80% de las urgencias médicas de la ciudad. Médicas, ¿no? El tema, por ejemplo, de urgencias, de traslados vía ambulancia. Había un déficit importante de ambulancias. El Centro de Atención a Víctimas tenía muchos policías que eran paramédicos, médicos, enfermeros,
y empezaron a atender esta circunstancia. Hoy tenemos 8 ambulancias funcionando y alguien pudiera preguntar, oye, ¿qué tiene que ver eso con la policía? Sí, pero no es salud, no es... Sí, pero pregúntenle al que acaban de atropellar en Avenida Madero con una fractura expuesta, si para él no es un tema de seguridad nacional que se le atienda. Por es supuesto. decir, esa es la proximidad. Hoy las policías están buscando cómo hacer más, cómo meterse a labores que antes quizá no eran tan propias de la policía, pero que hoy en ese ánimo de buscar legitimidad se vuelven esenciales. A eso nos referimos con proximidad. Sí, la cercanía, sí la respuesta en cuanto a cuadrantes sectores, pero un tema también de causas, ¿no? Y Bien. se ponen camaritas a todos. El 100%, benditas cámaras. ¿Les ha funcionado? Ha sido una maravilla, ¿no? Yo creo que nos ha permitido ganar en legitimidad, ha permitido airear el sistema de justicia local, ¿no? A nivel penal ha sido maravilloso. No solamente las cámaras corporales que tienen los policías, también. que nos ha permitido incluso depurar a la policía, defender en muchos casos a policías que también habían sido acusados injustamente, pero al mismo tiempo también me queda, digamos, ha quedado perfectamente claro que el sistema de videovigilancia hoy instalado en la ciudad está en función a los ciudadanos para garantizar su seguridad, principalmente las mujeres, fíjate, curiosamente. Son las que más han resentido esta percepción positiva de seguridad a través del cuidado de las cámaras y que están funcionando todas. Yo creo que en las últimas semanas ha quedado de evidencia, ¿no? Claro. Perfectamente que están funcionando, que son para eso, que se van a utilizar y se van a seguir utilizando para cuidar los ¿Dónde modelos. tienen su centro para checar las cámaras? Tenemos un centro en la comisaría de Tiníjaro, tenemos nuestro C4, que es C4. bastante, digamos, interesante. Estamos construyendo ya también por indicaciones del alcalde un C4 nuevo que estará en las instalaciones de Ciudad Administrativa, donde está ahora el juzgado cívico, Sí. junto a la comisaría del centro, que sería ya un lugar mucho más, digamos, apropiado. Hoy tenemos la tecnología y todo, pero es un lugar muy modesto, ¿no? Con tecnología punta en algunas cosas, reconocimiento facial, lectores de placas, que ha permitido que la policía sea muy efectiva, ¿no? Sí. Y que al mismo tiempo, en verdad, insisto, transparente y legitime su quehacer. Yo creo que eso es lo más importante. Eso ha permitido hablarnos de tú a tú con los ciudadanos en un ambiente de absoluta transparencia. ¿Cuántos policías son y si están certificados todos, Alejandro? Ahorita tenemos cerca de 800 agentes, ¿no? No es un número ideal, por supuesto, y de ahí tenemos un 98, 99% ya con certificación. El resto, el que no tiene certificación, recordaremos que el C3 es una atribución que, digamos, realiza el gobierno del Estado a través del Centro de Control y Confianza. Entonces, el resto que no está hoy certificado es porque los periodos de estos registros son de 3 años. Entonces están esperando una nueva fecha para ser agendados para la certificación. para renovar su certificación. Claro. ¿No? Otro de los puntos, justicia cívica, dentro de estos frentes, ¿no? De este modelo de policía. Justicia cívica es cuando vas aquí con el juez ahí, ¿no? Antes estaba la central. Entonces estaba la central. ¿No? ¿Tú ya fuiste una vez, no, José Luis? Sí, ¿Que se terminaste apersona Pero no ahí? fue por el alcoholímetro, ¿ah? No, hombre, que alcoholímetro. Me estacioné en un lugar donde estaba amarillo, pero estaba más pálido el amarillo, que nunca lo vi. Y bueno, pues ya cuando salí, pues ya estaba mi multa. boletita y ahí fui con el juez cívico y ya me dio ahí mi reprendida, que por qué me ando poniendo ahí. Pero no se veía. Bueno, pues vas a pagar tanto, pero... Bueno, ese es el juez cívico. Les tocó a ustedes conocerlos desde el punto de vista de tránsito, que es una de las vertientes que tiene, ¿no? Sí. Sí. Que dicho sea de paso, no tiene que ver, como se ha dicho públicamente, con un tema de recaudación. No es un tema recaudatorio, sino es un tema para cambiar como el chip cultural, porque además detrás de esto hay una serie de instituciones, una serie de medidas tanto terapéuticas como reeducativas que lo que permiten es evitar la reincidencia y al mismo tiempo también lograr como el cambio cultural. Entonces, todas las infracciones en materia de tránsito son conmutables por trabajo comunitario, por ejemplo. Pero además de esto es el 100% de los detenidos por faltas administrativas, 20, 30 personas promedio que se tienen en la ciudad por grafitear en vía pública, tomar vía pública, es decir, todas las faltas a los reglamentos municipales pasan a una misma audiencia como la que conociste con el juez cívico. Entonces se le certifica, se le leen sus derechos y al mismo tiempo también se revisa para dar una salida que permita cortar de fondo el tema de la impunidad, ¿no? El tema de que pasen cosas, pero no solamente a través de sanciones, sino de consecuencias. Que haya consecuencias, pero que las herramientas que tú le des al ciudadano le permitan cambiar. En muchas de las ocasiones los infractores tienen que o cometen sus conductas intoxicados por alcohol o por drogas y lo que estamos viendo solamente es como una partecita del problema. Entonces lo que haces es, te das cuenta de eso a través de tamizajes y temas técnicos y los envías a arreglar esas problemáticas. Oye, ¿para qué te tengo guardado aquí 36 horas? Mejor vas a Centro de Integración Juvenil o vas a Alcohólicos Anónimos a tratar de resolver la problemática. Los canalizan. Se canalizan. ¿Y si no quieren ir?
Bueno, ahí sí es un tema, no estamos jugando. Ese es un tema, por la razón o por la fuerza decimos, es una sanción, ¿no? En ese sentido, si no se cumple con ese, digamos, ordenamiento del juez, la disposición del juez, lo que pasa es que se le queda firme el arresto, ¿no? No es la intención del modelo, porque el modelo lo que busca es cómo le damos herramientas a la persona para resolver la problemática que hoy nos está generando un conflicto en la comunidad. Ese es el juez cívico, van 400,000 audiencias desde 2015. Imagínate la cantidad de información con la que se cuenta también de detenidos para hacer prevención, para hacer investigación, y eso ha permitido también bajar la conflictividad en un porcentaje muy importante según el INEGI, que es parte, digamos, como de los indicadores que tenemos. Todavía le dan una oportunidad, después de que hicieron no sé qué cosas, tienen todavía chance de modificar las conductas. Ahora, a ver, es que esa es la única manera posible, lo contrario supone que perpetuemos el tema de... ¿no? Correcto, por eso por eso el nuevo modelo, o sea, es completamente distinto este nuevo modelo. Y lo que haces es llegar de manera muy temprana, es decir, en un momento en el que quizá el joven o la persona tiene un problema de alcohol y empezó con un tema... O de drogas. Sí, con un tema menor, ¿no? Evitas que las conductas crezcan y lo que haces es mandar un mensaje, digamos, en la narrativa pública de que la ley se aplica para todos. Han pasado cosas espectaculares, Dani, José Luis, aquí en Morelia, más allá de los resultados que ha obtenido y la estrategia de seguridad, que son muy buenos y son alentadores, ¿no? Números históricos en el tema de robos, el tema de crecimientos importantísimos de 2 dígitos en materia de crecimiento de confianza, de desempeño o de percepción de seguridad en la ciudad según el INEGI, más allá de que 3 países hayan mantenido la alerta de viaje para Michoacán y han exceptuado Morelia, lo que está pasando a nivel cultural que se está gestando por la estrategia de seguridad es impresionante. Como hoy hay instituciones, organismos que antaño buscaban el conflicto, buscaban también cómo hacer valer sus derechos por la vía no institucional, hoy van y piden permiso a la policía, hoy van y cumplen los reglamentos. Claro. Me parece que hoy ese es el debate político más importante, ¿no? Así es. Y que abona en un sentido de decir, la ley es para todos. Ese es el mensaje que hoy manda este modelo de justicia cívica. Y Morelia tiene delitos de todo tipo. Yo quiero preguntar si ustedes ven por toda la ciudad, cuidan toda la ciudad, o hay alguna unión interinstitucional que les permita trabajar en favor de Morelia. Bueno, esa es la pregunta del millón. Seguimos trabajando. Desde siempre el ofrecimiento ha sido que haya una coordinación plena, pero entendida, José Luis, en los términos reales, ¿no? Coordinación siempre es una palabra que puedes tú desviar la atención de muchas cosas. Aquí hemos ofrecido, la coordinación es la que hemos mantenido, una coordinación que implique que cada quien haga lo que le corresponde y lo haga bien. Claro. Eso es importante, sin escurrir el bulto. Porque también cuando hay dudas o hay lagunas en el tema de competencias, pues al final lo que es de todos no es de nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha habido una coordinación plena en la parte operativa. Creo que hay áreas de oportunidad muy importantes en lo que tiene que ver a una coordinación mucho más estructurada, más estratégica, más de confianza. Ese es el gran reto, más profesional, donde se compartan informaciones, donde se compartan objetivos, que eso realmente... No es solamente quemar llantas y gasolina juntos en los operativos, sino que tiene que ver con un tema de confianza, de escalar los temas estratégicos. Eso no se ha dado, no veo condiciones tampoco para que suceda, tristemente. Sin embargo, el ofrecimiento es ese. Entonces, sí trabajamos juntos. Hemos pedido, porque también cada nivel de gobierno tiene su propio perfil competencial, sus propias capacidades, sus propias obligaciones y responsabilidades legales. Y lo que hemos dicho es, sí necesitamos el apoyo. Oye, Guardia Nacional, Ejército, no te necesitamos en el centro de la ciudad. Te necesitamos en los picaderos, te necesitamos en la zona rural, en las zonas donde tenemos complicaciones, ayúdanos allá. Oye, Guardia Civil, no queremos que te vayas de Morelia, queremos que las depuren y que tengamos buenos policías acá, pero apóyanos en lo que hemos llamado cuadrantes coordinados, los límites con Tarímbaro, con Charo, donde tenemos casas de seguridad, donde hay problemas de homicidios muy fuertes, ¿no? Pero jugando en eso. Si tú tienes una capacidad de armamento, de actuación mucho más potente, digamos, que el nivel local municipal, pues vamos ordenando, vamos jugando en la cancha de fútbol una posición cada quien precisa. Eso tenemos por coordinación y estamos trabajando en que eso sea mucho mejor. Hay otro frente más dentro de lo que es este modelo. ¿Cuál es el que nos falta, Alejandro? Atención a víctimas. Atención a víctimas. Es el área de la policía, un rostro mucho más humano, mucho más cercano, donde dentro de las funciones o atribuciones que volvieron muy interesante o proactiva la Policía Morelia, tiene que ver, por ejemplo, con la implementación del modelo de, digamos, del sistema penal adversarial. En este modelo, al policía le dan más actividades que ayudan en el sistema de justicia. Por ejemplo, recabar denuncias. Morelia fue hace 8 años o 7 años la primera policía del país que recabó denuncia, la primera policía municipal del país que recabó denuncia. Esto, y quiero decirlo claramente, no quiere decir solamente
que es un tema de recabar un requisito. ¿No? La denuncia no solamente es un requisito, es la noticia que le das a la autoridad para que pueda saber que se cometió un delito y que podamos tener conocimiento de eso. El otro día alguien en Altozano me decía, oye, es que se metieron en nuestro coto y se robaron una bicicleta. Oye, ¿denunciaron? No, pero es que la policía... ¿Cómo vas a ver la policía que se metieron en un coto privado a robarse una bicicleta? Claro. Si tú le informas y nos das datos y tal, tenemos información para hacer prevención. La denuncia tiene su naturaleza en eso. Entonces, el Centro de Atención a Víctimas lo que hace es recabar denuncias. Sí. Hoy hay una tasa de no denuncia en el país del 93% según el INEGI, que es la famosa cifra negra. Sí. En Morelia hemos llegado a tener tasas de denuncia efectiva del 85%. En delitos, por ejemplo, como la violencia familiar o el tema de robo a casa, habitación. Entonces, es decir, este grupo, parte de la estrategia lo que busca es recabar denuncias, ¿no? Primero, para ganar confianza con los ciudadanos y dos, para tener información. Y la otra parte importante que hace se dedica a realizar mediación in situ. Los policías resuelven problemas y broncas que hay a nivel comunitario antes de que eso escale. Piensa, por ejemplo, un problema que tienen los vecinos porque le tapó la cochera con su coche, ¿no? Entonces, o que son muy frecuentes, o que las mascotas tuvieron alguna cosa, o que las macetas están generando humedad al otro muro y empieza un pleito que después, todo eso lo media la policía. Entonces evita que aquello escale, que después sea un pleito, una riña o cosas más serias. Claro. Esa es la labor que hace atención a víctimas. Sí, pero puede ser el inicio de un delito mayor. Es correcto. Entonces, por la ira que existe entre vecino y vecino y no me Claro. Bueno, sí, se nos quedan muy claros los 3 puntos: policía de proximidad, justicia cívica, atención a víctimas. Muy completo este modelo. Es un modelo muy completo que, si te fijas, es un pequeño sistema penal abajo, a nivel municipal, ¿no? Entonces, tienes fiscales, tienes ministerios públicos, tienes policía, de tal forma que vas tú logrando abatir la impunidad. Es decir, sí pasan cosas, mandas el mensaje de que pasan cosas. Siempre ponemos el ejemplo, Dani, José Luis, por ejemplo, cuando vamos a Estados Unidos. Todo el mundo cumple la ley, somos fervorosos cumplidores de la ley. Claro. Pero ¿qué pasa? Hasta para cruzar una calle, todo, el cinturón, la basura. Cruzar la calle. Hace un año estuvo aquí de visita una senadora de Estados Unidos. No voy a decir más porque quizá la ubiquen o la googlean. Senadora por el estado de Illinois. Ella tiene sus raíces en Michoacán, sus padres son de alguna ciudad del oriente. Y estuvo de visita aquí, se enteró del modelo y quiso ir a conocerlo. Yo le platicé un poco, oye, ¿cómo es posible que el tema cultural, cruzamos la garita y se tapó la cara? Dije, a ver, senadora, perdón, no sé si dije algo que te molestara. Y me dijo, ¿sabes qué? Es que no me lo vas a creer. Pero ayer fui a mi pueblo, íbamos tomando cerveza en el coche. Yo le dije, a ver, ¿cómo? Y además no traemos el cinturón. ¿Cómo? ¿Eres senadora de Estados Unidos? Y cuando terminamos, tiramos la basura, las latas por la ventana. No te creo que seas senadora. Le dije, ¿por qué lo hiciste? Porque venía con mi familia. Porque en México todo el mundo lo hace y porque aquí no pasa nada. Senadora de Estados Unidos. Wow. Entonces, fíjate cómo el tema cultural incide, ¿no? Como no pasan cosas, como no hay incentivos para que se cumpla la ley, se hace. Hacer lo que queramos. Entonces, el modelo lo que busca es cómo pones orden en las cosas pequeñas. No puede ser cierto que acabemos con las bandas de robacoches o de robacasas si no podemos lograr poner orden en el tránsito de la ciudad. No se puede. Es decir, tienes que ser congruente en ese sentido y empezar a ordenar la casa. Eso es lo que busca el modelo. ¿Cómo generamos desde lo más básico que empiece a haber consecuencias y ordenar para poner las bases de las... ¿Y cómo logran la ética y que haya confianza con el policía? Porque se le ve al policía como enemigo a veces o como aquel que te va a quitar una lana por mordida. Sí, es todo un tema. Me parece que ese es el gran tema de fondo, cómo la policía recobra su legitimidad, su dignidad. Ese es el gran elemento. En el caso de la experiencia en Morelia, ha sido muy interesante ver cómo empezamos a dialogar. Eso ha implicado muchas cosas, desde depurar a la policía, desde tener una política de cero tolerancia, incluso por 100 pesos, digamos, de un policía que pide dinero, porque aquí, digamos, lo que está en juego es la legitimidad, el prestigio y la construcción de la autoridad. Hemos dicho que el modelo lo que busca en el fondo, su conclusión es generar ciudadanía, pero principalmente generar autoridad, formar autoridades. Las autoridades tienen que ser ejemplares. Entonces, ese proceso de diálogo, y lo hemos dicho, sin el ciudadano no habrá paz en Morelia, en ninguna parte del país. Por eso nos hemos medido, hemos tratado de buscar todos los mecanismos que estén a mano para reconquistar y reenamorar a los ciudadanos. No se puede. Tienes dos necesidades por un lado. Un lado es generar las condiciones de ánimo social adecuado, lo platicamos al inicio de la sesión, es decir, cómo generamos el saber dónde estamos parados y qué se ha logrado. Eso también es válido y es objetivo. No se trata de que todo esté mal. Oye, ¿qué hemos logrado? Así sean 1 o 2 pasos, ya vamos 2 pasos adelante y lo que esté por delante está más cerca. Entonces, ese ánimo social de decir, sí se puede, te predispones desde el punto de vista social
a que se acepten los cambios. Entonces, eso sumado a la confianza que puedas tener en la policía es un factor muy determinante. Decirles que, por ejemplo, en el caso del INEGI ha habido un crecimiento de 30% en no solamente en la confianza, sino en la esperanza que tienen los ciudadanos morelianos en que la estrategia de seguridad puede mejorar las cosas. Eso es importantísimo. Es decir, 3 de cada 10 en el lapso de 2 años han dicho, oye, les doy el beneficio de la duda. Ese ponerse en sintonía, ¿no? Es decir, ya no está cerrado el changarro, ya no estamos cerrados al diálogo. Oye, puede ser que hagamos cositas. Eso sumado al tema de trabajo efectivo y de un trabajo mucho más cercano, no quiero decir perfecto, ¿eh? Las instituciones son generadas, están formadas por personas, se caen, se levantan, mejoran, están vivas. Pero lo que quiero decir es, se necesita del ánimo social y al mismo tiempo también de la confianza ciudadana para ir en pos de un objetivo tan alto como es el de la seguridad. Quisiera preguntarte, aprovechando aquí tu presencia, comisionado, sobre este tema, pues o pleito, ¿cómo lo llamaremos? O animadversión entre la Policía Estatal, la Policía de Morelia, ahora recientemente este lamentable incidente, ¿no? En donde culpabilizan a la Policía de Morelia de haber disparado a un chavo, incluso en información oficial, así te empieza a llegar los boletines por todos lados. Y a ver, espérame tantito, porque pues no fueron los de Morelia, fueron los del Estado, y ahí están las cámaras, como decías, y no es el primer hecho. No es el primer hecho. ¿Qué pasa? A ver, Dani, yo creo que y lo quisiera dejar sumamente claro, porque a donde vas te preguntan eso, oye, ¿cuál es el pleito? No tenemos pleito con nadie, ¿no? Desde Policía Morelia y desde el Ayuntamiento hay un respeto restricto a las instituciones y más de gente que se está jugando la vida. Lo que sí, junto con el alcalde, no vamos a parar de levantar la voz es de aquellos malos agentes que están llevando entre las patas a instituciones completas. El año pasado, como ustedes recordarán, empezamos recabando estas denuncias, ciudadanos que tenían la confianza en la policía para decir, oye, me extorsionaron, me golpearon, abusaron de mí, ¿no? Y se las presentamos directamente al gobernador. No en un ánimo de politizar de ninguna manera, porque además se hizo con quien se tenía que hacer, en las condiciones que se tenía que hacer. No se publicó, se le entregaron. No pasaron las cosas, empezaron a seguir creciendo el número de denuncias, se insistió también con el gobierno del Estado y no hubo una respuesta. Lamentablemente pasa lo del video de la soterraña, ¿no? De aquel muchacho que afortunadamente salva la vida y dices, qué triste que tengan que pasar algo así para que empecemos a reaccionar. ¿Cuál fue la respuesta? Pues quieren que se salga la Guardia Civil de Morelia. No es el tema. Queremos que depuren a las policías. Tenemos aquí gente que está pidiendo y está denunciando ante la Policía Morelia abusos de otra corporación. Si hay sobre Policía Morelia, lo hacemos. Y hemos dado de baja a más de 100 personas, van 103 casos, que hay una política de cero tolerancia. Ahora, sigue creciendo, sigue sin atenderse el tema. Hubo voces de los empresarios, Coparmex, hubo manifestaciones en Zaguayo, en distintas partes del estado, ¿no? Sigue sin atenderse y lamentablemente llega este suceso del joven que pierde la vida, que es una cosa tristísima, ¿no? Es una noticia que nos conmociona, nos lastima a todos y dices, carajo, o sea, más allá del tema político, yo soy padre y tengo un hijo de 19 años que pasa frecuentemente por ese lado. Dije, a ver, me imaginé a mi hijo, ¿no? Dije, si le dan un tiro porque se estás yendo de un lugar donde le asusta a la policía, ¿no? Claro. Le puede pasar a cualquiera. Entonces, es un tema que dices, es que no hay pleito. El único pleito que puede haber es que las autoridades encargadas de hacer valer la ley, de depurar las instituciones, hoy no tienen la sensibilidad política ni humana para poder limpiar estas instituciones y ponerles un alto. O solamente vive de la política. O solo viven de la política, lo cual es todavía mucho más frustrante. Había tiempos, quizá, Dani, José Luis, que el tema de la seguridad podías manipularlos desde el punto de vista político, lo podías administrar. Sí. Hoy las circunstancias en México, en nuestro país, el horno no está para bollos. Ustedes están viendo, vivimos, el reto de hoy de Morelia es construir una buena casa en un mal vecindario. ¿Cómo le haces? No estamos aislados del resto de Michoacán. Hay cámaras por todos lados. Hay cámaras por todos lados, hay que hacer una serie de cosas que te permitan como... Y esa es la otra. Sabiendo que hay cámaras que sí funcionan porque hay antecedentes, fíjate el nivel de impunidad al que se sienten con derecho, que dicen es que no va a pasar nada. Y claro, hay un tema también que sí quiso inculpar a Policía Morelia. Yo les preguntaría, ¿qué hubiera pasado si esa cámara que hoy nos está dando videograbaciones no hubiera estado ahí? No hubiera estado. ¿Qué estaría pasando hoy? Claro. Político. Uno, no sabríamos la verdad real, histórica de lo que pasó ahí. Y dos, quizá hubiera hoy policías de Morelia vinculados a procesos. Claro. Fíjate nomás, ese es el impacto de un caso en particular
que lo mismo ha pasado en otras cosas en la ciudad. Con las cámaras se han aclarado asesinatos, Sí. ¿no? El jefe de tenencia Caleb, recordarán. Claro, Sí. claro. Cosas tan serias como esas, hasta temas de choques. Un ciudadano va y pide las cámaras porque su seguro no le quiere cubrir. Entonces, las cámaras han venido a revolucionar no solamente las corporales, sino las de afuera, y eso da credibilidad y legitimidad. Y con la experiencia que tienes, tantos años en este tema de la seguridad, luego cuando pasa esto en las corporaciones, me refiero del Estado, ¿no? Que pues no han atendido estas denuncias, que a lo mejor no certifica a todos. ¿Por qué será? ¿Será la caja chica o la caja grande de un Estado? Porque hay 1000 maneras de que entre lana por ahí y no les conviene pues estar encima de las policías, les conviene hacerse tarugos, hacerse pendejos, perdón por la palabra, y no ver. A ver, Dani, lo puedes ver, por ejemplo, y lo voy a decir con toda responsabilidad, en la cuestión ahora de la famosa, este agrupamiento de seguridad vial. Se modifican a nivel legal, ¿no? Los reglamentos de la Guardia Civil y de, digamos, la Secretaría de Seguridad Pública, con la idea de quitarle desaparecer tránsito estatal y quitar la facultad de poner multas. Fíjate el mensaje que estamos mandando. Como son corruptos, ¿no? Les quito las multas. Sigan siendo corruptos. No arreglo el problema de fondo. Fíjate lo grave que esto significa. Te quito las multas. Sigan siendo corruptos, pero ya no con multas. Imagínate la mentalidad de un policía que sí sale todos los días a hacer su trabajo a nivel policial del Estado, que sí has entregado, que te metan en ese mismo saco. Pues la moral por los suelos. Porque además ya ha pasado. Yo quiero decirles que de los primeros días después de que les quitaron esta facultad de infraccionar, había policías que por radio, policías estatales que por radio aquí en Morelia, de repente decían, oye, una camioneta se pasó un semáforo, apóyenme por favor, porque lo paraban. Le decía al ciudadano, oye, Poli, tú no me puedes multar. Incluso le escupió al policía. Y dice, oye, policía Morelia, ayúdame a detenerlo. Pues, ¿cómo te vamos a ayudar a detenerlo? Esa es la gran tragedia, no entender cómo la reforma policial tiene que ir a cambiar las instituciones desde el fondo. Cómo damos maromas, cómo cambiamos cosas desde el punto de vista político para no entrar en los temas de fondo. ¿Cuál es el tema? Depuración. Que es doloroso, que es costoso. Claro, a nosotros nos ha costado mucho dinero, nos ha costado seguridad, nos ha costado tiempo, porque es lo más doloroso, dar de baja gente. Pero Claro. lo que estás preservando es un prestigio, un tema que le dé viabilidad a futuro. El honor Eso no está tiene pasando. valor. El honor no tiene valor. El honor no tiene valor, exactamente. Claro. Entonces me parece que todos los esfuerzos tendrían que ir encaminados a eso. Hoy qué triste, pasó lo del muchacho. ¿Qué ha habido? No hay un solo detenido. Dijeron que habían dado con el arma, que habían dado también con la persona. No hay un solo detenido hoy. No ha habido cambios, no ha hay habido orden de renuncias. aprehensión. Pues yo al momento, no, si es que hay orden de aprehensión, no se ha ejecutado. Pero yo lo que diría más que eso es, ¿y qué ha pasado? ¿Qué se depuró? Qué miedo. En serio. Entonces, ¿en manos de Qué quién miedo, estamos? qué O sea, a mí miedo. eso sí lo que me preocupa, Dani, que en manos de quién estamos. Esa es la lucha que se está dando, no contra las corporaciones. No estamos peleados con nadie en particular. Lo que queremos es vivir en una ciudad donde estemos protegidos por quien tiene el deber de hacerlo. No saben la cantidad de denuncias, de cuestiones, que así como esta que fue pública, que todo, ¿no? Es que fue Policía Morelia. Sí. Es el pan de Sí. todos los días, en redes Sí. sociales y tal. Y dices, es que, ¿cómo caminas en un proceso en el que estás tratando de cambiar cuando todos los muertitos te los echan encima? Eso es muy complicado. Y hoy me parece que la Policía Morelia ha logrado dialogar con los ciudadanos de manera directa, de manera abierta, de manera transparente. Insisto, con sus errores, con sus fallas, con sus aciertos, pero caminando. En un plano inclinado siempre para crecer. Hoy estamos en ese proceso. Es muy peligroso lo que está pasando en términos de operación, ¿no? Porque hoy sí puedes hablar de dos estrategias. No quiere decir que no estemos coordinados. Dos estrategias o dos maneras de ver la seguridad. Así es. Una que permite, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con las boletas, abrazos no balazos en materia de tránsito. Pues si te pasas el alto, si vas a exceso de velocidad, pues te abrazo y se acabó el tema, ¿no? Y que además es una falacia el tema de que haberles quitado las multas, porque no se ponían multas. La multa solamente era el pretexto para extorsionar. Entonces, me parece que en el fondo es el tema de no quererle entrar a los temas a cabalidad, ¿no? Y que ese es el gran pendiente. Y mientras eso no suceda, tendremos que estar como en esa disociación, ¿no? Y que parezca pleito, aunque no sea un pleito. ¿O se cambia de cultura con ética o Si no va hay a otra. pasar nada? El cambio cultural tiene que venir siempre con una congruencia en lo que se dice, en lo que se hace, que, digamos, esa es la mística de servicio y la ética. Las autoridades no pueden crecer en legitimidad si no son ejemplares. Y la ejemplaridad implica eso. Las policías son los cuerpos mucho más abandonados que tenemos en nuestro país. Es un trabajo muy importante, pero no puede estar pidiendo afuera a los ciudadanos a través de un modelo de justicia cívica
congruencia, cambio cultural, si no estás dispuesto a darlo dentro. Exacto. Alejandro. Wow, interesante. Gracias. No, hombre, muchas Todos los gracias a ustedes, temas, yo creo que da la encantado. charla para horas, pero bueno, sabemos que igual tienes tu agenda apretada. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, de verdad. Muchas gracias. Y las veces que nos inviten, me encantará estar con ustedes. Nada más rápidamente, ¿van a crecer más en elementos? Sí, es la idea. Hoy tenemos 800, a pesar de que ha habido, digamos, apuesta. El año pasado salieron 129, pero las depuraciones son constantes, ¿no? Entonces, la intención, el objetivo del alcalde es llegar a 1000 agentes. Son insuficientes todavía, sin duda. Sin embargo, recordarán que también contratar implica presión a las finanzas municipales de manera muy importante. Entonces, hoy Morelia tendría que andar en el orden de 1,600, 1,800 policías. Esperamos terminar con 1,000 y en una tercera temporada llegar a 1,400, 1,500 agentes. ¿Y se les paga bien? Se les paga bien. La Policía Morelia en los últimos 3 años ha habido un incremento del 26% real, lo que implica que ganen de 14,400 brutos a 40,000 pesos. Esa es la escala, digamos, de los distintos rangos de policía. ¿Qué ha pasado? Hay que pagarles mejor, evidentemente. Claro. Pero a lo que voy es, ya estamos en el salario ideal marcado por la Federación para la zona de Michoacán en términos de policía. Hay que ir a mucho más, ¿no? Y hay que atenderlos. O sea, si tú los pones al centro, no solamente que ganen bien, que se sientan atendidos, les pusimos defensor de oficio a todos. La casa del policía. La casa del policía. También muy padre. Estamos cuidando a los policías con nutriólogos, con doctores, con seguro de vida que no tenían. También tiene su equipo legal, ¿no? Porque también se la juegan. Tenemos al Ombuds Police, ¿no? Que es una figura que se creó esta administración para cuidar a los policías, porque así como esta que parecía que los iban a, digamos, como a clavar, hay muchos casos que también cuando pisas intereses no gustan. Entonces, tienen defensa legal, hay muchas cosas por hacer todavía, pero te das cuenta que cuando tú le apuestas al policía, el policía se entrega para cuidar a los ciudadanos. Claro. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues sí, felicidades. Gracias, Alejandro González Cusi. Y me encanta que no pareces comandante ni policía, perdón. No, yo no soy policía. No, eres ciudadano. Soy ciudadano, a ver. Además, ¿doctor en qué? En Derecho. En Derecho. A ver, yo me dedico a estas cosas porque, digo, son múltiples factores. Incluso por ahí sacamos un documental junto con la policía. Pero soy un ciudadano más que quiere que las cosas se hagan de manera distinta. Y la policía y la seguridad en este país perdió muchas cosas, entre ellos el sentido común de los ciudadanos. Claro. Eso es lo que estamos haciendo. No es un tema que soy comandante, policía. Mi chamba es generar instituciones, generar equipos, ¿no? Generar indicadores para conseguir objetivos como ahora, ¿no? Y hace 20 años estabas en Jalisco y ahora estás en Michoacán. Hace 20 años, con raíces michoacanas. He estado por muchas partes. Estuve aquí con el gobernador Lázaro Cárdenas. Estuve 3 años en el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Batel. Estuve sector privado, sector público, también la transición con Fox en la Secretaría de Gobernación. Muchas partes, ¿no? Me parece que la misión y la vida te van llevando por lugares insospechados y hoy en una cosa que... Por donde menos piensas. Por donde menos piensas. Y hoy en una chamba que es muy complicada, muy ingrata además, ¿no? Sí. Y que al principio me rehusé, tengo que decirlo, hace algunos años. Pero bueno, vas encontrando muchas cosas en el camino que te motivan a seguir adelante. Claro. Pues felicidades, Dice, soy Alejandro. tu amigo, ¿yo por qué? Sí, exactamente. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muy buenos Gracias días. a ti. Y bueno, pues nos vamos a un programa muy interesante. Recuerda que todos los miércoles 8 de la noche aquí en Zona Michoacán tenemos estreno de entrevistas muy, muy buenas. Qué interesante realmente confiar en un policía, tenerlo de aliado y sabiendas de que pues le va a respetar y va a ser su amigo. Creo que este es el gran reto. Gracias. Vamos.